Hoy tengo un tema que me lo predico a mí mismo. No voy a tocar este tema como alguien que ya lo haya superado, sino como alguien que prosigue a la meta. ¿Qué quiere decir? Este es un tema que me cae a mí también, pero el hecho de que tal vez no lo haya alcanzado no quiere decir que no deba ser predicado. Hay muchas cosas que como humano a veces intentamos evitar o evadir porque sabemos que nos llegan a nosotros también. Pero la palabra de Dios debe ser predicada y debe llegar a nuestros corazones y debe cambiar nuestras vidas. Así que el mensaje de hoy tómenlo como un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes, como todo tema. Y que no vean el instrumento humano, sino que vean a Dios obrando a través del instrumento. Génesis 3:21, vamos a leerlo. Génesis capítulo 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En un contexto de pecado profundo, la raza entera está sufriendo las consecuencias del pecado. Dios se está preocupando por hacerle ropa al ser humano, por hacerle una vestidura al ser humano. Y la pregunta que viene inmediatamente a la mente es, ¿y ellos ya no tenían la ropa? ¿No se habían tejido las hojas de higuera? Si ustedes leen el capítulo 2, antes de que Dios le preparara esto, ustedes van a ver que, el capítulo 3, antes inclusive, dice que en el versículo 7, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya ellos tenían una protección, pero aún así esa protección que ellos tenían, cuando escuchan la voz de Jehová en el huerto, ¿qué pasa? Se esconden. Parece que la ropa que ellos hicieron no funcionó muy bien y no cubría su desnudez. Y el problema del ser humano, y en líneas generales esto lo vamos a ver en toda la Biblia, el gran problema del ser humano es un problema de desnudez. Un problema de desnudez. El ser humano estaba desnudo y no se avergonzaba, pero después del pecado quedó desnudo y no importa que se ponga hojas de higuera, igual se siente desnudo y tiene la vergüenza de la desnudez. Así que con esto nosotros concluimos que las hojas de higuera no cubren la desnudez interior. Tanto que Adán dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Qué quiere decir? La desnudez de interior no estaba siendo cubierta por las hojas de higuera. Las hojas de higuera no quitan la vergüenza. Y la vergüenza es simplemente más que simplemente tengo timidez o me da pena. La vergüenza es la consecuencia profunda del pecado que nos impide estar de frente a un Dios justo, recto, misericordioso y bueno cuando nosotros hemos fallado y cuando nosotros hemos pecado. Así que la vergüenza es la condición natural de todo pecador que se aleja de Dios. Por eso en los Salmos ustedes van a ver a David diciendo, para que no sea yo avergonzado, o avergüenza a los malvados, o avergüenza. La vergüenza, yo decía, pero ¿por qué avergüenza? Tal vez que los acabe en tal caso, si es que es vengativo y si no que los redima. Pero ¿qué tiene que ver la vergüenza? Y es que la misma vergüenza que Adán y Eva sufrieron en el inicio cuando pecaron, es la misma vergüenza que se nos ha pasado a cada uno de nosotros a lo largo de toda la historia. Vergüenza por nuestro pecado. Así que las hojas de higuera tampoco pueden quitar la vergüenza. Dios tiene que cubrir nuestra desnudez y quitar nuestra vergüenza. Ahora, ustedes bien saben que para poder vestirse con túnicas de pieles, era necesario que haya una muerte. En ese momento, cuando Adán y Eva pecan, ellos no mueren, pero muere un animal. Y el animal no solamente sirve como expiación por el pecado de Adán y Eva, sino que también sirve
como ropa para cubrir a Adán y Eva. Así que ahora Adán y Eva olían a cordero. Nosotros sabemos que era cordero por varios textos de la Biblia, no los vamos a leer por tiempo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Primera de Pedro 1:20. Si lo quieren anotar después o lo ven en la transmisión, allí lo pueden buscar. Dice el cordero que fue inmolado desde la creación del mundo, o Cristo que fue preparado de antemano para nosotros, el cordero que fue inmolado. Juan capítulo 1 dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente el cordero que murió y le mantuvo con vida a Adán y a Eva en el Edén es una representación de Cristo Jesús. Así que Jesús no solamente está diciendo es necesario que muera un cordero. Él está diciendo el cordero tiene que morir, pero es necesario que te vistas de cordero. Es necesario que te vistas de cordero porque solamente así tu desnudez y tu vergüenza se va a cubrir. Así que entendiendo esto, la pregunta entonces viene, ¿cómo nos vestimos del cordero? ¿De qué manera puedo yo ponerme la ropa o las pieles del cordero para cubrir mi desnudez o cubrir mi vergüenza? Y para eso vamos a encontrar en la palabra de Dios la respuesta. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Los que están, ¿qué? Los que están bautizados en Cristo están revestidos en Cristo. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? ¿Cómo nos revestimos de Cristo? ¿Cómo? A través del bautismo. Los que están bautizados en Cristo, entonces de Cristo estáis revestidos. Y usted puede decir, oh, yo no sabía que desde que me bauticé me puse la ropa del Cordero. Desde que me bauticé, ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive el Cordero, Cristo Jesús en mí. Ahora huelo a Cordero, actúo como el Cordero, hablo como el Cordero, predico como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza, esta vida que nosotros teníamos, esta vida de hojas de higuera, muere y nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús, donde ahora ya no somos más nosotros, sino que Cristo Jesús comienza a vivir en nuestras vidas. Ahora, vamos a entender un poco en qué consiste la higuera, porque las hojas de higuera eran la herramienta que Adán y Eva usaron para cubrirse, y Dios le dice, esto no me sirve, es necesario que ustedes se pongan las túnicas de pieles. Las hojas de higuera hacen referencia a las obras humanas que nosotros podemos hacer para cubrir nuestra desnudez o nuestra vergüenza. Y aquí es que viene un poco duro, aquí es que viene un poco fuerte, incluyéndome allí, porque es muy fácil encontrar puntos teológicos, doctrinales, de error en otras personas, en otras denominaciones. Es muy fácil encontrar el error en la otra persona. Y a veces tenemos reglas, decimos que tenemos una vida cristiana correcta porque hacemos o no hacemos ciertas cosas. Y creemos que el hacer está por encima del ser. Y esto suena un poco filosófico, pero presten atención nuevamente a esto. Creemos que el hacer está por encima del ser. O en otras palabras, creemos que lo que nos define es lo que hacemos más que lo que somos. Y no es así. No es así. Nosotros podemos decir, nosotros guardamos el sábado. Eso se llama hacer. No se llama ser. La única forma como yo pueda ser
como Cristo es viviendo como Él vivió. Ahora, evidentemente eso me lleva a hacer, pero yo hago porque soy. Yo hago y obro porque ya soy en Cristo Jesús. Ya huelo a Cordero. Ya actúo como Cristo Jesús. Ya amo como Jesús ama. Ya perdono como Jesús perdona. El verdadero estándar de la vida cristiana no es cuán versado eres en relación a la Biblia. No es cuánto conoces de la Biblia. No es cuántos ministerios tengas en la iglesia. No se trata de cuántas iglesias tienes. No se trata de cuántos años tienes sirviendo a Dios en la iglesia. El verdadero cristianismo, el verdadero Cristo viviendo en nosotros se mide por el olor de Cristo que nosotros dejamos cuando pasamos. Porque la gente cuando se acerca a nosotros siente que Cristo está en nosotros. Saben que a veces nosotros confundimos la espiritualidad con una persona que habla bien o inclusive que predica bien. Pero si ustedes supieran un poco, o tal vez algunos ya saben, cualquier necio puede hablar muy bien en el público. Inclusive los políticos hablan excelente en público y grandes masas. Prometen cosas que nunca cumplen. Cualquier persona sabe hablar en público, eso no es necesario. Y muchas veces nosotros pensamos, oye, qué bien que sabe tanto o que... Lo único que mide nuestra experiencia espiritual es cuánto olemos a Cristo Jesús. Y oler a Cristo Jesús significa que ya yo muero y ahora Cristo vive en mí. Vamos a leer algunos textos porque la pregunta entonces se transforma. Ok, ya fuimos bautizados, ya sabemos que estamos revestidos de Cristo Jesús, pero la pregunta es, vamos a ver cómo podemos medir si estamos o no revestidos en Cristo Jesús. Vamos a medir si realmente cuando fuimos bautizados nos revestimos de Cordero. Vamos a ver si realmente fue así. Y para eso quiero invitarlos al libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues, comienza a decir, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Ahora yo podría desglosar y definir cada aspecto de lo que significa misericordia, amor, perdón, entrega, sacrificio, todo lo que describe este versículo. Pero si en algún momento en tu vida espiritual, en tu caminar con Dios, tú estás analizándote y pensando, ¿cómo estoy yo con Dios realmente? ¿Estoy teniendo misericordia? ¿Estoy dando la misericordia a mi hermano, la misma misericordia que Dios tuvo conmigo? ¿Estoy extendiéndole la mano del perdón? ¿Estoy dispuesto a humillarme? Esa palabra suena muy fea. Humillarse. No, yo no me voy a humillar. Tampoco tanto. Yo no me humillo. A mí nadie me humilla. La humildad. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. ¿Qué significa esto?
si yo estoy vestido de Cristo, pienso igual que Cristo. Así que si Jesús se humilló y dice, Él era Dios, Él podría haber dicho, yo soy Dios y aquí yo mando, pero Él se despojó, se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo de los hombres y le lavó los pies a sus discípulos, a los que estaban aprendiendo de Él. Y no solamente eso, sino que estuvo dispuesto a morir. Y no solamente eso, sino que murió la peor muerte, la muerte de cruz. Humillarse. ¿Estamos dispuestos a humillarnos? ¿Estamos vestidos de Cristo? Porque el verdadero carácter del cristiano, el verdadero cristiano, no es aquel que predica bien, no es aquel que habla lindo, no es aquel que se viste mejor los sábados o en el momento de culto. El verdadero cristiano es el que huele a Cristo en su día a día. Es el que piensa como Cristo piensa. Es el que actúa como Cristo actúa. Humildad, humillarse. Paciencia. Dame paciencia, Señor. ¿Cuántas veces nuestra paciencia llega a un límite? Hasta aquí, ya aguanté suficiente. Pregúntenle a Dios cuánto Él ha aguantado con nosotros y aún sigue teniéndonos paciencia. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vestíos con paciencia. Esa es la verdadera medida del carácter de un cristiano. Cristo Jesús. No hay que ver al hermano o a la hermana y ver si yo estoy mejor o peor. O compararnos entre nosotros. Bueno, a mí me falta la paciencia, pero a ellos les falta. ¿De qué nos sirven estas comparaciones? Nos sirven para perdernos. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Hay veces que medimos la espiritualidad de una persona por cómo él actúa en la iglesia, porque es el único momento donde lo vemos. Pero muchas veces no entendemos cómo se maneja esa persona en la casa. Pregúntele al esposo, a la esposa, a los hijos. Pregúntele a los familiares cercanos, a los amigos que lo conocen en el círculo más íntimo. Y posiblemente nos vamos a encontrar con sorpresas. En muchas ocasiones aquí en la iglesia ni nos damos cuenta. Son 3, 2 horas, 1 hora donde tenemos que actuar bien, ponernos una buena cara, un buen traje. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué ropa tenemos puestas? ¿Tenemos puestas las hojas de higuera o tenemos puesto a Cristo? Cristo nos va a evaluar, no por cuántos sermones prediqué, sino por cuán cerca estuve de Él, cuánto tiempo pasé con Él, cuánto tiempo oré, cuánto tiempo amé al que más necesitaba del amor. Efesios 4, 24 al 32. Efesios 4, 24 nos sigue dando algunas ideas de las cosas que tenemos que tener cuando nos vestimos de Cristo. Dice nuevamente, vestíos del nuevo hombre, creado según ¿qué? Según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que somos en Cristo Jesús, cuando nacemos una nueva vida, cuando nacemos al bautismo, es diferente. Y por eso sigue diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No somos separados, somos miembros los unos de los otros. ¿Qué sigue diciendo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Si hay algo que me incomoda
Señor, ayúdame a lidiar con esto. No tengo que pecar. Ayúdame a solucionar este problema. Porque si pecamos por esa ira, damos lugar al diablo. Y dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué sigue diciendo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir? No tengo que hablar cualquier palabra. Si yo soy Cristo para el mundo, mis palabras tienen que ser las de Cristo. Y yo quiero hacer una disculpa pública a la iglesia. Si en algún momento mis palabras no han sido las de Cristo, perdón. Porque no lo he representado de la manera correcta. Porque no he hecho lo que corresponde. Y cada uno de nosotros deberíamos examinar nuestras acciones y ver si realmente estamos hablando como Cristo hablaría. El 30 dice, y no entristezcáis o contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Saben que cuando somos bautizados, el Espíritu Santo desciende y nos sella. Pero el Espíritu Santo también se puede entristecer con nuestra forma de vivir. El Espíritu Santo gime por nosotros, intentando interceder por nosotros. No lo entristezcamos. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese todo eso de nuestra vida. Que no quede nada de eso en nuestro corazón. Porque Cristo no tiene ira, enojo, gritería, maledicencia ni malicia. Y si estamos revestidos del Cordero, no tenemos nada de eso. Solamente tenemos lo que Cristo nos promete. Versículo 32. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora usted va a decir, bueno, sí, hay que perdonarnos, pero aquí dice que hay que perdonarnos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y usted se preguntará, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será que yo tengo que perdonar así como Dios me perdonó? Bueno, hay muchas formas, pero la más directa podría ser, nosotros fuimos los que pecamos contra Dios y Él fue el que vino a esta tierra a buscar perdonarnos. Él dio el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto. Él hizo todo. Y aún así nosotros no queremos aceptar el perdón que Él nos está ofreciendo. Ven, hijo mío, te voy a perdonar. No. Cuando en realidad nosotros deberíamos estar suplicándole a Dios por el perdón. De la misma manera como Dios nos perdonó a nosotros, aun cuando nosotros no habíamos pedido perdón, de esa misma manera tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Eso es Cristo Jesús. Y eso es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no es de nombre, no es de lo que uno haga, es de lo que uno sea. Cristo en nosotros. Vamos a ir a Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice, si no, vestíos nuevamente del Señor Jesucristo y no satisfagáis o proveáis para los deseos de la carne. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo sabemos cuáles son esos deseos? Yo se los voy a decir rápidamente, Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, presten atención,
inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios solamente va a ser para aquellos que no practiquen nada de lo que está acá. Así que véase en ese espejo, estudie su vida. ¿Hay alguna inmoralidad? ¿Hay alguna impureza? ¿Hay alguna sensualidad? ¿Hay alguna idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, enojo, rivalidad? ¿Hay algo de eso en su vida? Véase en ese espejo, porque si usted se ve reflejado en alguna de esas situaciones, necesita arrepentirse, pedir perdón a Cristo Jesús y pedirle a Él que lo cubra con su gracia, con su carácter, porque solamente así vamos a poder heredar el reino de Dios. Mis hermanos, la vida cristiana no consiste en venir a una iglesia. La vida cristiana no consiste en ser parte de una religión. La vida cristiana consiste en actuar como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos las pisadas de Cristo. De hecho, daña el nombre de Dios. Es una blasfemia, sacrilegio, podríamos decir, cuando nos hacemos llamar cristianos y no reflejamos a Cristo. Estamos diciéndole al mundo, Cristo es así, con errores, con pecados. Estamos mostrándole al mundo una imagen falsa de Cristo. Necesitamos vivir como Cristo vivió. Necesitamos sacrificar el yo y decir, Señor, úsame, vive en mí, muévete libremente en mi corazón. Ayúdame a crucificar mi carne y mis deseos y mis iras y mis tendencias hacia el mal. Ayúdame a sacrificar todo aquello que me aparte de ti. Y por favor, Padre, ayúdame a que cada palabra que salga de mi boca sea sazonada con tu Espíritu Santo. Que cada acción tenga tus maneras, que huela a ti, que la gente pueda acercarse y sentir tu presencia. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él estaba indicando su misión de alumbrar a este mundo. Y después Él también dice, vosotros sois la luz del mundo. De la misma manera como Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 7, versículo 1, que en realidad Moisés sería Dios para Faraón. Así Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que seamos Cristo para aquel que todavía no conoce a Cristo. El llamado que tenemos como cristianos es un llamado de alta responsabilidad. Es un llamado de alta entrega. No es un llamado al conformismo. Es un llamado a la excelencia. Sed perfectos, así como mi Padre celestial es perfecto. Y esto solamente lo podemos lograr si morimos nosotros y Cristo vive en nosotros. Que Dios nos ayude a sacrificar el yo y a permitir que Cristo viva y que lo que hagamos, digamos, pensemos, a los lugares donde vayamos, en la forma como nos manejemos, pueda expeler la fragancia de Cristo Jesús en todo lugar donde estemos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.